voy a hablar de un tema que alguna probablemente se irá de este Facebook Live pensando, bueno, pues no tenía muy claras las expectativas que tenía o tenía unas expectativas que realmente no encajaban con la realidad. Porque hoy mi objetivo es compartir contigo o ayudarte, mejor dicho, a pensar en tu proyecto por fases y dependiendo de la fase en la que estés, qué tipo de expectativas deberías de tener y si no estás cumpliendo esas expectativas, si no estás llegando en donde te has propuesto, entonces ver qué tipo de ayuda necesitas en cada una de las fases o qué tipo de herramientas necesitas en cada una de las fases. Así que una vez dicho esto, una vez más, bienvenida. Ya sabes que cada martes estamos aquí desde Project Martina para ayudarte a crear un proyecto de libertad. Cosas importantes que comentarte. La semana que viene haremos de nuevo otro de nuestros Facebook Live especiales. No te lo pierdas. Luego te contaré sobre qué va. Traeremos una emprendedora libre para que nos cuente sobre su proyecto, sobre el marketing que está haciendo, sobre sus campañas, sobre lo que está haciendo para reinventar su proyecto y llevarle al siguiente nivel. Pero hoy quería hacer un break de estos Facebook especiales y tocar un tema que muchas veces trato con mis alumnas, muchas veces trato con mis suscriptoras, muchas veces oigo a otras emprendedoras y que me parece triste que no tengamos, no haya una coherencia entre la fase en la que estamos, los resultados que deberíamos tener en esa fase y las expectativas. Y muchas veces, como mis suscriptoras, mis alumnas, yo misma, las que estamos aquí, creamos proyectos de libertad, creamos proyectos que tengan alma, que tengan una pasión detrás, que tengan, o sea, que va más allá de crear un simple proyecto. Muchas veces nuestras emociones están ahí mezcladas con las expectativas y muchas veces estas emociones nos juegan una mala pasada y nos hacen desmotivarnos, nos hacen tirar la toalla, nos hacen pensar que no lo estamos haciendo bien, nos hacen pensar un montón de cosas negativas y hoy lo que quiero es ayudarte a ver las cosas de otra manera para que utilices las expectativas para ayudarte, las expectativas para seguir adelante, las expectativas para hacer las cosas cada vez mejor y no para hundirte o para desmotivarte. Así que una vez dicho esto, bienvenidas. Ya veo que por aquí tenemos un montón de gente en línea. Bienvenida, Ileana, buenas tardes. Y Elia desde México, un abrazo para ti. Así que vamos allá. Y lo primero que tengo aquí mi pequeña agenda, lo primero que voy a hablar, antes de hablar de las fases y de las expectativas, lo primero que quiero hablar contigo es algo muy importante y es tu actitud y tu proyecto. Y muchas veces, y curiosamente, y siempre me resulta verdaderamente sorprendente, como tú hablas de tu proyecto, como tú hablas de tus clientes, como tú hablas de lo que estás haciendo, la energía que le pones a ello, y ya sabéis que yo no soy muy de wuyu y tal, pero la energía que le pones a ello afecta tremendamente a tus resultados. Si yo estoy hablando de mi proyecto y me estoy quejando, si estoy hablando de mis clientes y no me gusta lo que hacen, si no estoy trabajando con mi cliente ideal, si estoy hablando de manera negativa sobre mi proyecto, esto se va a notar en mi comunicación, en mi paciencia, cuando voy a las clases, cuando estoy ayudando a alguien, en mi absolutamente todo, en las clases, en mi cara, en absolutamente todo. Entonces, lo primero antes de empezar con esto, escúchate a ti misma. ¿Cómo es tu actitud hacia tu proyecto, hacia tus clientes, hacia tus servicios, hacia tus productos? Y si no es una actitud positiva, hay algo ahí importante que tienes que cambiar, ¿vale? El siguiente punto sobre actitud y proyecto es que para tener un proyecto que funcione hoy en día, en el 99%, vamos a decir 90% de los casos, necesitas, o por lo menos si estás aquí, ¿vale? Es porque quieres utilizar el poder del Internet para crear un proyecto y crear un proyecto de libertad. Y el Internet es la parte, el marketing digital, el mundo online, las redes sociales, el email marketing, la comunicación vía Facebook. Es decir, todo este mundo, ¿vale? Es la parte más importante para poder tener un proyecto online. Es decir, no puedes tener un proyecto online si no tienes toda esa parte online. Entonces te abres una tienda en la esquina, inviertes en un alquiler, inviertes en un mobiliario, inviertes en personal para cubrir los horarios, inviertes en el stock, etcétera, y te vas al mundo offline y esperas a ver si las personas pasan por delante de tu tienda y entran. Si no, ese es el modelo de proyecto que has elegido y el modelo de proyecto que has elegido es utilizar el Internet para generar una audiencia, para encontrar a tu cliente ideal, para ponerte en contacto con él, pero detestas el mundo online, ahí hay algo que choca también, porque aunque en tu proyecto vayas a delegar el marketing, las campañas, el email marketing, lo que sea que tú vayas a delegar después en tu proyecto, ¿vale? Tú tienes que comprender
tu estrategia de email marketing, tú tienes que comprender tu estrategia de comunicación, tú tienes que comprender tu estrategia de marketing digital de tu proyecto, aunque luego lo delegues. Y sé que para muchas de vosotras esto del mundo online es como, no me gustan las redes sociales, yo no utilizo Facebook a nivel personal, yo tampoco, yo no hago esto, es que lo odio porque ponerme delante del ordenador... Querida mía, tienes que empezar a cambiar esa actitud porque esto te va a frenar a aprender, te va a frenar a encontrar a alguien que te pueda ayudar y contártelo de una manera distinta, ¿vale? Yo sé que muchas de mis alumnas vienen a mí y me dicen, es que cuando tú lo explicas es diferente. Bueno, hay maneras de explicar las campañas de marketing, hay maneras de explicar cómo crear una estrategia de marketing digital. Busca tu manera, pero si tienes una actitud súper negativa ya de repente, ya desde el principio, hacia el mundo del Internet, hacia el mundo del marketing digital, te va a resultar muy difícil crear un proyecto online. Entonces, aquí mi pregunta para ti es, ¿quieres cambiar la actitud hacia lo que hay fuera y encontrar a alguien o las herramientas que te ayuden a hacerlo bien, a comprenderlo bien, a pesar de que no sea tu gran pasión, o quieres seguir quejándote del Internet y del marketing online y del pixel de Facebook y del algoritmo de Instagram, ¿vale? Entonces, ahí es importante también porque afecta tremendamente cómo tú coges la información, cómo tú te pones con ello. Si tú dices, mira, yo ahora mismo no sé nada, muchas de mis alumnas, no sé nada sobre marketing digital, no tengo ni idea, no me gustan los ordenadores, no utilizo Facebook, pero quiero aprender y quiero crear mi proyecto, enséñame. Y ahí estás en una actitud muy distinta, estás con la mente abierta, estás con la mente para aprender, ¿vale? Así que no subestimes tu actitud hacia tu proyecto, hacia tus clientes y también hacia la herramienta más importante que es el marketing digital. Una vez dicho esto, ¿vale? Buenas tardes, Laura, y Dila, buenas tardes también. Una vez dicho esto, vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso son las expectativas en tu proyecto según la fase en la que estás. He creado 3 o 4 fases, no muchas más, ¿vale? Las he reducido muchísimo, podríamos crear un montón más de fases, ¿vale? Pero he puesto aquí estas 3 o 4 fases para que tú veas en la fase en la que estás y para que puedas unir, ¿vale? Las expectativas que son coherentes en una fase con las expectativas que son coherentes con cada una de las fases. No tiene mucho sentido si tú estás en la fase 0 y estás teniendo unas expectativas que debería de tener una emprendedora que está en la fase 4. Y ahí es donde esta diferencia de coherencia entre lo que estás haciendo, lo que sabes, la evolución que tiene tu proyecto, la inversión que estás haciendo y tus expectativas. Y hay veces que es como, bueno, es que este es el mundo real. No puedes tener unas expectativas de la fase 4 cuando estás subiendo tu proyecto al siguiente nivel, cuando estás generando ingresos, si estás en la fase 0. Es prácticamente imposible. Y si tienes esas expectativas, es súper desmotivador, ¿vale? Entonces, lo que quiero compartir contigo hoy o lo que quiero mostrarte, y hoy vuelvo a decir, es una clase más de reflexión y es una clase que quiero que te vayas de ella y digas, wow, ¿sabes? Es una manera interesante de pensar en mi proyecto y de pensar en mis fases de otra manera para motivarme y para seguir adelante en vez de para decir, no me lo puedo creer, cada vez me va peor o no sé cómo salir de donde estoy, ¿vale? Entonces, voy a definir cada una de las fases y las expectativas que deberías de tener, y si no tienes esa expectativa, ¿qué puedes hacer fácilmente para poder que se una, que haya coherencia entre uno y otro, ¿vale? Entonces, lo primero, empezamos con la primera fase. Lógicamente, la primera fase es cuando estás pensando en crear un proyecto. Estás pensando en crear un proyecto, ¿vale? Aquí estás en la fase de idea. Tienes un montón de ideas. Estás en la fase de la ilusión. Estás en la fase de que quieres dar ese paso. Estás en la fase en la que tienes un montón de miedos también. No quieres perder tiempo, no quieres perder dinero, no tienes ni idea de por dónde empezar. Cada uno dice una cosa totalmente distinta. Hay un montón de información ahí fuera abrumadora sobre marketing. Entonces, si aquí tú estás teniendo una expectativa de que tú quieres crear tu proyecto en un mes, de que quieres crear tu proyecto en empezar a generar ingresos en 3 meses y no haces nada más, aquí hay algo que te está faltando para cumplir esas expectativas de en un mes lanzo mi proyecto, en 3 meses empiezo a generar ingresos y lo que tú estás haciendo, ¿vale? Una expectativa incoherente en la fase 0 sería decir, voy a montar mi proyecto en 2 semanas y voy a llegar a una facturación de no sé cuántos mil en un mes. No es coherente. Va a pasar el mes y no lo vas a conseguir, por lo menos conmigo, ¿vale? Yo siempre digo, el proyecto no se crea de un día para otro. No se tiene que alargar eternamente, pero tampoco se crea bien de un día para otro. Entonces, ahí la expectativa sería imposible. Pasaría el mes y te sentirías totalmente defraudada porque no has llegado a ese objetivo, ¿vale? Entonces, pero así aquí sí la expectativa que puedes tener es decir, vale, pues me gustaría definir cuál es la idea exacta que tengo que quiero lanzar, qué es lo que quiero promover, me gustaría definir la visión de mi proyecto, esas son las expectativas. Si no
si pasa el tiempo, las semanas, los días y ves que estas expectativas no las cumples, no es para defraudarte y decir es que es imposible, cada día tengo una idea nueva. Es que aquí lo que tienes que hacer es buscar ayuda en ese momento, en ese punto que te ayude a definir tu idea y que te ayude a definir la visión de tu proyecto y el primer paso que debes dar. ¿Vale? Entonces, estoy en una fase, tengo unas expectativas coherentes, esas expectativas no las estoy cumpliendo, estoy decepcionada, en vez de pensar, no voy a poder hacerlo, piensa, ¿qué necesito? ¿Qué herramienta? ¿Qué persona? ¿Qué profesional? ¿Qué es exactamente lo que necesito para poder cumplir mis expectativas? Esa es la fase 0. Vamos a la fase 1, que muchas de vosotras estáis en esta fase. En la fase 1 vas a crear un proyecto. Esta es tu primera fase. Ya has definido la idea, ya sabes, has definido voy a por ello, has pensado voy a invertir en mi proyecto, voy a crearlo, voy a hacerlo, voy a lanzarlo, ya lo has definido. Aquí la expectativa coherente sería que lanzas tu proyecto en 3 meses y empiezas a generar ingresos de tu proyecto en 6 meses. ¿Por qué no? Si le dedicas el tiempo, si tienes bien creada tu página web, tu marketing online, etcétera. Si de aquí ves que no sabes cómo cumplir estas expectativas, aquí más que machacarte, decir es que no sé por dónde empezar o dilatarlo en el tiempo, esto pasa muchas veces, que piensas en crear un proyecto, tienes la idea, lo tienes todo, tienes las ganas, pero lo dejas para más adelante. Ahora oigo mucho no, lo voy a dejar para enero, porque total, ahora empieza octubre y entonces mejor en enero. En enero es como, es que ahora hemos empezado el año, ahora no puedo, lo voy a dejar para dentro de 3 meses. Y se va pasando el tiempo y nunca creas este proyecto. Y lo peor de todo, que también hablo muchas veces con algunas emprendedoras, es que de repente estás online y ves tu proyecto que lo ha creado otra persona. Y ya tiene el proyecto creado, ya está viviendo de ello, ya tiene la libertad que un proyecto online te da. Lo que pasa es que a ti se te ha pasado el momento porque lo estabas dejando para más adelante, porque esas expectativas no supiste cumplirlas, no supiste buscar la ayuda que necesitabas en ese momento, ¿vale? Entonces, en esta fase vas a crear un proyecto, lo vas a crear en los próximos meses y quieres ver cómo puedes cumplir esas expectativas porque tú misma no te ves capaz de ello. Entonces, en vez de dejarlo y dilatarlo en el tiempo, una pregunta que siempre le hago a mis futuras alumnas es, si no creas este proyecto y directamente, ¿sabes? Por la vida se pone en camino, lo dejas para más adelante y más adelante, más adelante y más adelante y más adelante. Cuando tengas 80 años y mires para atrás, ¿cómo te sentirías si no lo has intentado siquiera? Si no has buscado aquí la ayuda o el paso, aquí es específicamente buscar el paso a paso para crear la visión y para empezar con el mismo. ¿Cómo te sentirías? El 100% de mis alumnas, incluida yo misma, sería un fracaso total, me sentiría totalmente decepcionada. Para mí, una de las cosas que realmente me mueven a hacer cosas, mucha gente es por miedo o por placer. A mí es para evitar la decepción. No soporto decepcionarme a mí misma. Y para mí el poder ver que no he hecho algo de lo que no puedo volver atrás y cambiarlo, vamos, eso me hace moverme, ¿vale? Ok, entonces, en esta fase, si ves que no sabes cómo dar ese primer paso y cómo hacer realidad ese sueño de tu proyecto, aquí lo que necesitas es el paso a paso para crear la visión y para poder empezar con el mismo, ¿vale? Es decir, para poder empezar con este proyecto, para poder empezar con la estrategia. Y tienes que crear y no crees un proyecto a ciegas. ¡Hala, boom! Me voy y me lanzo todo. Y no tienes ni idea de marketing digital, no tienes ni idea de cómo crear el proyecto desde el principio. Necesitas crear una estrategia. Esto también, muchas veces hablo con emprendedoras o personas, mujeres que van a emprender y es como, no, yo es que ya tengo la página web. O no, yo ya he lanzado la página web. Ok, cuéntame cuál es tu estrategia de marketing. ¿Cuál es tu proceso de venta? ¿Qué es esto? ¿Cómo vas a crear una página web? ¿Cómo vas a crear? ¿Cómo vas a empezar a vender tus productos o servicios si todavía no has hecho lo importante que es en esta fase, que es la creación de la estrategia para poder empezar con el mismo, ¿vale? Una vez que he pasado esta fase, voy a la segunda fase. Y en la segunda fase ya hemos lanzado el proyecto. Lo has lanzado, lo tienes ahí fuera, está ahí lanzado. Aquí, lógicamente, tu expectativa es crearte los sistemas para no tener que estar todo el día delante del proyecto, conocer el proyecto a fondo, ver qué puedes delegar, empezar a generar tus primeros ingresos. Esas son las expectativas. Cuando acabas de lanzar tu proyecto, la expectativa no debería de ser duplicar facturación en 2 meses, ni tu expectativa debería de ser crear 5.000 suscriptores en 2 días, ni expectativas que muchas veces son poco coherentes. Pero tu expectativa sí que debería de ser, bueno, qué sistemas, qué herramientas necesito, cómo puedo sistematizar las cosas, cómo
puedo mejorar y cómo puedo empezar a validar mis procesos de venta. Eso que decimos en Project Martina, cuál es el paso a paso que tienes que dar desde que la persona no te conoce de nada hasta que la persona compra de ti. Si no estás cumpliendo estas expectativas coherentes, aquí lo que tienes que hacer es buscar los sistemas y las herramientas que te ayudan a generar ingresos y que te ayudan a generar ingresos recurrentes. Aquí es donde estás pensando en quién me puede enseñar o quién me puede ayudar con los procesos de venta, quién me puede ayudar a crear esas campañas para crear una audiencia y esa audiencia poder convertirla en futuros clientes. ¿Qué herramientas necesito para poder comunicarme con estos suscriptores, para poder convertirlas en clientes y para poder convertir esos clientes en clientes recurrentes? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tienes que buscar. No tienes que buscar cómo puedes hacer para duplicar la facturación o cómo puedes hacer para generar 50.000 suscriptores en 2 días, sino lo que tienes que buscar son las claves específicas que encajan con esta fase. Pasamos a la siguiente fase y es la fase 3. La fase 3 es cuando estás en la fase de vender, ¿vale? Ya tienes los sistemas, ya sabes cuáles son tus procesos y ahora estás vendiendo, estás llegando a tus objetivos y además aquí quieres incrementar tus ingresos. Aquí lo mismo, tus expectativas no pueden ser que tu proyecto funciona solo, que tu proyecto funciona sin sistemas, que tu proyecto pones un anuncio, ¡bumba!, inviertes 10 euros y de repente facturas no sé cuántos mil euros. No, aquí tienes otra vez que tener unas expectativas de he creado mi proceso, voy a escalarlo, voy a hacerlo todavía más grande. Y si esto no lo estás cumpliendo, aquí lo que te falta o lo que necesitas es un proceso para subir al siguiente nivel. También es posible que necesites ampliar o mejorar tus servicios, es posible que necesites mejorar tus márgenes, es posible que necesites organizar el proyecto y organizar qué es lo que estás haciendo bien para aumentarlo, para hacerlo más, ¿vale? Y qué es lo que estás haciendo mal, que te está quitando tiempo, que te está quitando energía y que muchas veces te está quitando además incluso clientes. Esa es la fase y esa es la expectativa. Si no estás cumpliendo la expectativa correcta, esto es lo que necesitas buscar. Vamos a la siguiente fase. La siguiente, aquí hago un apunte, ¿vale? Porque aquí puede ser que no estás vendiendo, ¿vale? Si no estás vendiendo, o sea, ya tienes el proyecto lanzado, has lanzado las campañas, pero no estás vendiendo como querrías vender. Aquí lo que necesitas es ver. Y alguien, probablemente aquí es una persona, en casi todas las partes de las fases es una persona, ¿vale? Por ejemplo, nosotras en mi metodología de marketing de Project Martina vamos de la fase 1 hasta la fase final, o sea, acompañamos a la emprendedora en absolutamente todo el proceso, pero a lo mejor tú puedes ser que tú ya estás en esta fase, ¿vale? Tú ya has lanzado, ya tienes tus servicios, tienes tus productos, tienes tus campañas, tu web, todo está ahí montado, está bien montado, pero no estás vendiendo como querrías. Ahí necesitas a alguien que desde fuera, que sea un experto en marketing, que desde fuera pueda decirte, vale, vamos a repasar todos los procesos, vamos a repasar todas las campañas y vamos a ver qué es lo que no está funcionando, qué es lo que puedes cambiar y qué es exactamente lo que hay que eliminar. No es momento de tirar la toalla y no es momento de defraudarte, simplemente es momento de ver que has invertido un montón de tiempo, un montón de trabajo y probablemente un montón de dinero, pero que aquí tus conocimientos y tu saber hacer te ha llevado hasta aquí. Y aquí necesitas a alguien que te coja de aquí y te suba al siguiente nivel. Y si no coges o no tienes esta ayuda, es muy difícil que con tu mismo marco de pensamiento vayas tú sola al mismo nivel, porque no podemos, como decía Einstein, no podemos resolver los problemas con el mismo marco de pensamiento que lo crearon, ¿no? Si yo estoy aquí y no cojo información de fuera, no tengo ayuda de fuera, ¿cómo voy a poder resolver algo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí ese apunte para si piensas, y si no estoy vendiendo. Aquí, antes de terminar, querría hablar sobre las expectativas en las campañas de marketing y las expectativas en los lanzamientos. Cuando estáis empezando, que la mayoría de vosotras estáis empezando, tienes que ser coherente también con los resultados que quieres obtener de cuando creas una campaña en Facebook o una campaña en Instagram o en cualquier otra red social, ¿vale? Hablamos de Facebook e Instagram porque son las que más oportunidad tienen, las que generalmente a día de hoy utilizamos. No puedes pensar que si estás creando tu primera campaña de Facebook o tu primera campaña de Instagram vas a tener unos resultados increíbles, ¿vale? Sé coherente. ¿Cuánto cuesta tu producto o tu servicio? Cuanto mayor tenga el coste, mayor interacción tiene que tener esa audiencia contigo para comprar de ti. Más complicado y complejo va a ser el proceso de marketing y también aquí tú tienes que probar, pero tú tienes que probar y yo también. Yo a veces lanzo campañas de marketing que hay que probarlas. Yo a mis alumnas siempre les digo, vamos a probarlo. Creo que no va a funcionar, pero vamos a
a probarlo porque necesitamos feedback y necesitamos información constantemente. Entonces, aquí, cuando estamos lanzando estas campañas en las redes sociales, tú tienes que pensar en la inversión y en los resultados. Si tú inviertes 10 euros, no puedes pretender que vas a facturar 10.000 euros. Yo no conozco ningún proyecto que dé ese rendimiento. A lo mejor tú sí, pónmelo aquí, creo que no, ¿vale? Tampoco puedes pensar que si absolutamente nunca has creado una campaña y estás haciéndolo desde el principio, que vas a tener unos resultados increíbles, porque tienes que tener un proceso de aprendizaje, ¿vale? Lo que es curioso con las redes sociales es que como son gratuitas, mucha gente piensa, ¿pero por qué tengo que invertir en redes sociales? Y si tengo un producto que cuesta 500 euros, ¿sabes cuánto tengo que invertir para poder vender 1.000 euros? Bueno, pues como mínimo tienes que invertir, ¿sabes? Al principio mi recomendación es que inviertas tanto como generas, ¿vale? Esto es lo primero. Y luego, y aunque lo inviertas poco a poco, yo soy muy responsable con la inversión de mis alumnas cuando están generando las campañas, ¿vale? Ves poquito a poquito, pero no puedes analizar una campaña si has invertido 10 euros en anuncios y tu producto cuesta 500 euros. No es coherente con el precio con lo que tú quieres generar. Entonces, necesitas ahí tener un poco de dinero para poder invertir, empezar con 50, 100 euros, poquito a poquito, y de manera coherente también para ir viendo resultados, ¿vale? Pero hay veces que, no, he probado las campañas de Facebook, he invertido 5 euros y no me ha funcionado. Claro, ¿vale? Además, eso es otra cosa. Cuando estamos creando las campañas en Facebook o en Instagram, hay que hacer una estrategia de marketing primero. No es promover el post y a ver si lo ve mucha gente y a ver si me compra. Y ahí es donde tú tienes que aprender sobre marketing digital y sobre las estrategias de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ten en cuenta la inversión y ten en cuenta los resultados también. Y para terminar, aquí con lo que quiero que te quedes es que no te frustres, porque muchas veces me duele mucho cuando alguien tiene una frustración tremenda porque está en una fase, está invirtiendo un tiempo, está invirtiendo un dinero y tiene un nivel de conocimientos y tiene unas expectativas que no son coherentes, no pueden coincidir. Yo no puedo pretender correr 1 kilómetro a 5:10 como corría antes porque llevo más de un año sin correr. Tendré que entrenar, tendré que aprender otra vez casi a correr para ir bajando mis tiempos, ¿vale? Si digo, no voy a correr y ahora voy a hacer 5:10 como una persona que está corriendo todos los días. No es coherente, me vas a decir, esto es imposible. Tienes que entrenar, tienes que ir poquito a poquito y después irás bajando y bajando el tiempo. Pues lo mismo con tu proyecto, ¿vale? Entonces, no tengas unas expectativas que no son coherentes. Busca la ayuda que necesitas en cada fase de tu proyecto. No te quedes tú sola. Muchas veces, y esto creo que nos pasa, no sé si a los hombres, y hoy lo hablaba con una de mis alumnos emprendedores que dice, las mujeres, he dicho, bueno, no sé si le pasa a los hombres también, lo que pasa es que yo normalmente solamente hablo con mujeres a nivel de proyecto, entonces no sé muy bien lo que pasa en el mundo de los hombres, ¿vale? Pero sí que nosotras, sobre todo, nos pensamos que lo puedo hacer absolutamente todo y lo tengo que hacer absolutamente todo. No, tienes que aprender. Primero, nadie nace sabiendo un montón de marketing y segundo, puedes aprender. Simplemente tienes que buscar la persona o la herramienta que sabe enseñarte y que tú puedes aprender de él o de ella. Así que una vez dicho esto, lo dejo aquí y ahí te dejo con esas pequeñas reflexiones, no me entretengo más y te cuento que la semana que viene vamos a tener aquí a Laia de la minería artesana. Laia es una de mis alumnas emprendedoras libres que ha estado con nuestra metodología, ha estado conmigo muchísimo tiempo, he visto su proyecto desde que era muy pequeño hasta que ha ido creciendo mucho. Ahora últimamente le hemos dado una vuelta muy interesante y va a estar con nosotras la semana que viene para hablar de cómo reinventarte, para hablar de esas campañas, cómo funcionan, cómo no funcionan, cómo gestionar un poquito también el mundo online para tener resultados. Así que nada más, nos vemos entonces el martes que viene aquí, como siempre, a las 6 de la tarde. Hasta pronto.